Muy bien, familia, ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Ay, estamos en el día 12 de nuestro devocional, reedificando tu vida, reedificando tus muros. Estamos con el libro de Nehemías y yo creo que a la hora de hacer el devocional, describirlo, se nos fue una lectura importantísima que ahorita vamos a tocar para poder llegar a la conclusión de que necesitamos hacer un pacto delante de Dios para, para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha venido pasando hasta este momento. El pueblo empieza a confesar, ¿verdad? Ayer veíamos cómo el pueblo duró 3 horas confesando sus pecados, 3 horas adorando a Dios, cuando en un inicio de este proceso, pues no sentían que se tenían que arrepentir de nada, sentían que ellos eran los víctimas, sentían que la vida estaba contra ellos, sentían que ellos eran los buenos de la historia porque eran el pueblo de Dios, porque eran hijos de Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir si a nosotros nos han saqueado, a nosotros nos han abusado, a nosotros nos han sometido a trabajo duro? Nosotros necesitamos que Dios nos rescate y definitivamente el pueblo de Israel nos representa a todos nosotros. Muchas veces nosotros entramos al camino del Señor diciendo, ve a ponerte zapatos, por favor. Sí. Muchas veces nosotros entramos al camino del Señor haciéndonos los víctimas de nuestra vida. A mí me engañaron, a mí me hicieron, a mí me dijeron, me abandonaron, me engañaron, me dejaron por otro, me dejaron por otra y yo siempre he sido el bueno de la historia, yo que me he sacrificado y todos llegamos pensando que somos los buenos de la historia, ¿verdad? Y entonces, como el pueblo de Israel, empezamos a leer la palabra de Dios y vemos que nosotros éramos y somos los que necesitamos corregir aquí adentro, que nosotros necesitamos arrepentirnos de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida y necesitamos ponernos nuevamente en las manos del Señor y obedecer su palabra para que nos vaya bien en todo lo que hagamos y tengamos éxito en todo lo que hagamos. Cuando venimos con corazones humildes al Señor, entendemos y asumimos responsabilidad de que hoy nuestra vida está como está por nuestras decisiones. También es cierto que por las decisiones de nuestros antepasados, pero en gran medida por las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Y entonces entendemos que aquí no hay víctimas, que todos somos parte de un camino corrupto y desobediente. Y que si no he pecado tan grandemente como otras personas que tal vez me han lastimado, definitivamente he pecado. Y delante de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Cuando yo empiezo a asumir responsabilidad de lo mío y empiezo a querer cambiar lo mío sin decir, pero es que me hicieron, pero es que me dejaron, pero yo no sé, cada persona va a dar cuenta de lo suyo. Yo no vengo a acusar a nadie delante de Dios, yo vengo a que Dios a mí me transforme porque ya no quiero seguir viviendo de la misma manera. Entonces el pueblo, a medida que va leyendo la palabra, se da cuenta de todo esto y empiezan a corregir su vida y empiezan a arrepentirse y empiezan a decir, necesitamos hacer algo diferente para que esto no nos vuelva a pasar. Y es entonces que hacen este pacto, diciendo, nosotros hacemos un pacto escrito de que no volveremos a olvidar al Señor, ni volveremos a olvidar sus estatutos y nos comprometemos. Un pacto que es un compromiso. Nos comprometemos a enseñar la palabra de Dios a nuestra siguiente generación.
pero también me comprometo a estármela recordando a mí constantemente, porque el corazón del ser humano es lo más engañoso que hay. Cuando creemos que ya estamos bien, nos olvidamos del Señor y entonces volvemos a alejarnos de Él y volvemos a cometer cosas que nos vuelven a alejar de Dios y nos vuelven a alcanzar las consecuencias. Y nuevamente ahí estamos, Dios, ayúdame. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Mira qué dice Nehemías capítulo 9 a partir del versículo 19. En tu gran misericordia, Señor, el pueblo cuando estuvo alabando a Dios durante esas 3 horas, confesaban sus pecados y alababan a Dios y miren lo que decían. En tu gran misericordia no nos abandonaste o no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó y no se les desgastó la ropa durante 40 años, ni se les hincharon los pies. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es lo que Él nos da a pesar de nosotros. Te lo voy a volver a repetir. La misericordia de Dios es lo que Él nos da a pesar de nosotros. O sea, la misericordia es algo que nosotros no merecemos. Es una bondad extendida porque Dios es bueno, es porque simplemente Él es bueno, pero que nosotros no nos ganamos y que no merecemos. Por eso se llama misericordia. Es algo que no trabajamos y es algo que definitivamente no merecemos. Por eso dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es para todo ser humano. Aquí dice, hay 3 cosas, ¿verdad? Está la misericordia que es para todo ser humano. Está la bendición, que es para los que obedecen, y está la recompensa, que es para los diligentes que obedecen y todavía un paso extra. Pero luego tocaremos ese tema. Pero la misericordia de Dios es para todo ser humano. Este pueblo durante estos 40 años se estaba quejando de Dios, se estaba quejando de que los habían sacado de la esclavitud durante 40 años, quejándose 40 años, chismeando 40 años, murmurando 40 años, hablando mal de su líder, 40 años hablando mal de Dios, 40 años hablando mal del hombre que los sacó de Egipto, 40 años metiéndose en chismes. Estos hombres y mujeres delante de una visión humana no merecían nada. Oye, te saqué, me enfrenté al faraón por ti, ¿verdad? Puse mi vida en riesgo por ti y te la pasas hablando mal de mí. Yo te dejaría, ¿verdad? ¿Cuántas personas dejamos a personas, amistades, relaciones por muchísimo menos? Sin embargo, Dios no los abandonó y su misericordia les dio una columna de fuego en la noche y una nube durante el día para mostrarles el camino, para cubrirles del sol o para cubrirles del frío. Y comían todos los días. Tal vez no comían manjares porque no se los merecían, porque la bendición es sobre los obedientes, pero la misericordia es sobre todos. Y tenían todo lo que necesitaban, aunque estaban en el desierto. Y hay muchos cristianos que les encanta hablar de procesos
y de desiertos. Cuando realmente este desierto de 40 años se alargó tanto debido a su desobediencia. Y hay muchos cristianos que a su desobediencia le llaman proceso. Es que estoy en un proceso, es que estoy en un desierto. Aman los versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? De que la llevaré al desierto y ahí la enamoraré, cuando realmente están asumiendo consecuencias de su plena desobediencia. Este desierto duraba 10 días. Se aventaron 40 años por rebeldes, por quejumbrosos, por desobedientes, por chismosos. Y aún a pesar de eso, Dios estuvo con ellos. Y no les faltó qué comer, y no les faltó qué vestir, y no les faltó dónde vivir. Y esa es la misericordia de Dios para todos nosotros. Yo estoy segura que no te falta qué comer, aunque sea lo más básico, como era maná del cielo, aunque esto era un milagro. Yo sé que no te falta qué comer, aunque sea un plato de frijoles, un arroz, ¿verdad? Yo sé que no te falta qué comer tortillas. Yo sé que lo mínimo tienes en tu cocina. Y sé que tienes cocina, ¿verdad? Tienes donde vivir. Y tal vez tienes la misma ropa hace 2, 3 años, pero tienes que vestir. Y eso es la misericordia de Dios. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo más quieres seguir quejándote, envidiando, chismeando, murmurando? Porque entre más tiempo pases haciendo estas cosas, más tiempo vas a seguir viviendo en esa condición, con lo básico, con lo básico. Ve a acostarte, por favor, mi amor. Con lo básico, porque la bendición de Dios sobreabunda. Dice la palabra de Dios en Malaquías, ¿verdad? Pruébenme en esto y verán cómo desbordan los alimentos en su casa y sus alacenas rebosan. La bendición de Dios es desbordante. La bendición de Dios es la que no añade tristeza y tienes para ti y para compartir. Siempre vas a tener de más, no lo justo, cuando estás viviendo una vida obediente. Porque la bendición, dice Deuteronomio 28 y muchísimos pasajes bíblicos, la bendición es para los obedientes. La misericordia, que es esto que ellos vivieron, es para todos. Depende de ti si tú quieres seguir viviendo de misericordias, alcanzando, gracias a Dios alcancé para que sí pudiera pagar la luz. Ay, gracias a Dios, último día del mes alcancé a juntar para pagar lo de la colegiatura de los niños. Último día del mes alcancé para poder. Eso es misericordia pura. Es Dios en su enorme amor y bondad ayudándote con lo necesario y con lo básico para ayudarte a seguir caminando. La bendición de Dios es desbordante. La bendición de Dios es cuando llegue el mes y yo ya tengo todo lo que voy a pagar para ese mes y no me estoy estresando de, ay, la escuela de los niños, ay, que la luz, ay, no voy a tener que comer esta semana. No, la bendición es desbordante, acuérdate de eso. La misericordia alcanza para lo justo y necesario. La misericordia es para todos, la bendición es para los obedientes. Si tú ya te cansaste de vivir al límite, yo te preguntaría, ¿en qué estás desobedeciendo a Dios? Porque en tus manos está que dejes de vivir al límite todas las semanas y todos los meses y que empieces a alinear tu vida al Señor y que empieces a obedecer a Dios en principios bíblicos en cuanto a economía. Es muy fácil, es muy fácil.
pero seguimos pereciendo y pensamos que si nos metemos a cursos aquí y cursos allá nos va a cambiar la vida. La vida no te cambia por leer la Biblia, la vida te cambia por obedecer la Biblia. Te puedes llenar de mil cursos de teología, mil cursos de teología y no cambiar absolutamente nada en tus circunstancias. O puedes empezar a obedecer la palabra de Dios, aunque tengas un mes leyendo, y entonces puedes empezar a decir, yo ya veo cambios y llevo un mes que soy cristiano, un mes que estoy empezando a leer la Biblia. Claro, porque la obediencia te abre las puertas de los cielos, ¿verdad? Entonces, este pueblo vivía, Zoe, te pedí que te fueras a tu cama, mi amor, por favor. Este pueblo vivía de la misericordia de Dios en ese tiempo. Entonces vamos a ver. Déjalo, amor. Entonces, bueno, dice, luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Y se apoderaron de la tierra del rey Sehón de Hesbón y de la tierra del rey de Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que les habías prometido a sus antepasados. A ver, el pacto de Dios siempre está vigente. Y aunque una generación no lo logró y vivieron siempre de la misericordia de Dios con lo justo y con lo necesario, porque no corrigieron su vida y porque durante 40 años chismearon, murmuraron, criticaron, se quejaron y desobedecieron a Dios, levantaron dioses falsos como el becerro de oro, ¿verdad? Y se quejaban del Dios verdadero y criticaban a su líder y criticaban y todo criticaban, todo envidiaban y todo murmuraban. Esa generación no entró a la tierra prometida. Sin embargo, el pacto de Dios seguía vigente y viene una siguiente generación liderada por Josué y por Caleb. Y esta siguiente generación se quita la queja, se quita la murmuración, se quita el victimismo de, ay, no podemos, ay, la vida está muy difícil. No, llega una generación con una mentalidad diferente, decidida a obedecer a Dios, decidida a seguir lo que Dios está diciendo, y llega una generación de conquista que es Josué y que es Caleb. Entonces ellos, cuando van a explorar la tierra prometida, llegan ya con otro chip. Y cuando ven las dificultades de la tierra prometida, que eran los gigantes, ¿qué dice esta siguiente generación? Sí son grandes, pero no más grandes que nuestro Dios. Y si Dios está con nosotros, nosotros vamos a pisar a esos gigantes y el Señor nos los entregará como si fueran langostas. Vamos a poder conquistar nuestra tierra prometida, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque tenemos al Todopoderoso con nosotros. Y si Dios nos prometió esta tierra, nosotros la vamos a pelear y la vamos a conquistar y vamos a tener la victoria asegurada, porque Dios no miente ni se arrepiente y su pacto sigue estando vigente. Entonces viene una siguiente generación que se quita la queja, que se quita el victimismo, que se quita el chisme y que se quita la desobediencia y se enfoca. Esta generación enfocada, obediente, alcanza la tierra prometida. Y el pacto sigue vigente, y es ahí cuando dice, y a estos antepasados los hiciste conquistar reinos, los colocaste en las mejores tierras, y sus descendientes fueron tan numerosos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entraron, tomaron posesión de la tierra, y tú sometiste a las naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, se apoderaron de casas
llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de tus bendiciones, porque la bendición es la que sobreabunda. La bendición no es de que nada más tengo lo necesario y más. Mis alacenas están llenas, mis viñedos están fértiles, mi trabajo está yendo bien, en mi casa no falta nada, mis hijos tienen lo necesario y más en abundancia. No tengo solo para darles de comer, tengo para darles de comer cosas ricas y nutritivas, lo que queremos y lo que nos gusta. No tengo nada más para un pan, un bolillo y unas tortillas con frijoles. Tengo para carne, para fruta y para todos los nutrientes que el cuerpo necesita y más. En abundancia, un punto que dice aquí que engordaron, ¿verdad? Ahora, nosotros no queremos engordar, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no. Pero comían hasta saciarse y les faltaba el Espíritu Santo con dominio propio, pero comían hasta saciarse y mucho más. Así se ve la bendición de Dios cuando hay obediencia. Se ve como conquista, se ve como abundancia, se ve como plenitud, se ve como promesas cumplidas y entraron a la tierra que prometiste a sus antepasados. Dios sigue siendo el mismo Dios y su pacto sigue estando vigente. ¿Por qué algunos lo alcanzan y otros no? Por la mentalidad. Porque unos, aunque ya salieron de Egipto, quieren seguir viviendo en la nueva vida en Cristo con la mentalidad de Egipto. Ya salieron del mundo, pero quieren seguir quejándose, chismeando, victimizándose, murmurando, envidiando. No hay forma de que entres a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y un rey no se mete en chismes, ni en quejas, ni en murmuraciones. La tierra prometida es para los que tienen mentalidad de reyes. La tierra prometida es para los que tienen mentalidad de hijo. Si mi papá me dijo, mi papá me va a acompañar, entonces voy a obedecer. ¿Por qué no obedecería en esto? Si mi papá me dijo, lo voy a hacer. La mentalidad de pobreza es el que, ay, no, no voy a obedecer porque entonces qué tal que me va peor y entonces qué tal que, ay, no, 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 no. ¿Cuántos años más quieres seguir viviendo de las misericordias? Es muy bonito decir todos los días Dios tiene una nueva misericordia para nosotros porque Dios es bueno, Él es precioso y no nos da lo que merecemos. Es un papá que está cuidando que mínimo tengamos que comer todos los días. Es un papá que no nos va a dejar morir de hambre. Es un papá que va a rescatar en todo momento. Pero yo no sé a ti, pero a mí me cansaría y creo que me cansó hace muchos años ese estilo de vida. De, ay, hasta el final, ya alcancé. Ay, Dios me volvió a librar de esta dificultad. Ay, Dios me volvió a librar de este enemigo. Ay, Dios me volvió a mandar para pagar la renta. Ay, Dios me volvió a mandar. No es normal que un hijo de Dios viva de esa manera. Esas son misericordias. Y yo quiero vivir de bendición en bendición y de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice su palabra, porque su palabra no dice que viviremos de misericordia en misericordia, aunque hay misericordia y siempre habrá misericordia inagotable. Gracias a Dios por eso. Pero su palabra no dice que viviremos de misericordia en misericordia. Nosotros no. Su palabra dice que los obedientes viviremos de bendición en bendición y de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y cómo se ve la bendición? Así. La bendición se ve desbordante. Si tú sigues viviendo de misericordias, es porque no estás obedeciendo. Es muy sencillo entenderlo, muy sencillo.
Y salir de esa condición está en tus manos, no en las manos de Dios, porque su pacto sigue estando vigente. En el momento en el que tú decidas sacudirte esa mentalidad de victimismo, de pobreza, de queja, de chisme, de murmuración, de envidia, en el momento en el que digas, yo ya no quiero más esto, y empieces a obedecer a Dios, entonces tu vida va a cambiar. Está en tus manos. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir viviendo de misericordia en misericordia? Depende de ti. Entonces, bueno, quienes vivieron de bendición en bendición, se vio de esta manera y así se sigue viendo hasta el día de hoy. Pero dice la palabra de Dios que fueron pasando los años, ¿verdad? Y después de Josué y de Caleb, hubo otros, pues otros reyes. Bueno, antes de los reyes hubo jueces y el pueblo de Israel cometía lo mismo una y otra vez. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Dios los bendecía y los prosperaba cuando estaban obedeciendo. Y Dios con su pacto vigente les entregaba a sus enemigos, les entregaba tierra prometida, sus enemigos no les podían hacer frente, tenían combates, pero siempre salían victoriosos, ¿verdad? Porque el enemigo te puede atacar, pero cuando vives una vida obediente y sujeta a Cristo, no te va a poder derrumbar, porque no vas a tener puerta abierta para que entre y te destruya. Entonces, cuando estás en una vida obediente, es como si vivieras una vida blindada. ¿Verdad? Porque es como si te rebotaran las bombas, o sea, no te alcanzan, no te llegan. Y dice la Biblia que les entregaba a todos sus enemigos y que hasta los cananeos se sorprendían, ¿no? De que cómo, si nosotros tenemos más años en milicia, nosotros tenemos más ejércitos, ¿cómo que no los podemos vencer si estos eran esclavos? Y se sorprendían sus enemigos, porque así se ve la protección de Dios, de esa manera se ve su cobertura. Pero ¿qué pasaba? Que vivían en buenos años de esta manera, de una manera abundante, desbordante, de una manera victoriosa, y venía una siguiente generación, ¿verdad? Que había nacido en esta bendición. Una siguiente generación que era para ellos normal vivir bien, normal para ellos siempre ganar, siempre tener las victorias. Una generación que había comido de lo mejor desde que nació y pensaban que esto era lo normal. No sabían que estaban bajo la cobertura de la obediencia, porque Dios es un Dios de pactos y Él no lo va a incumplir. Entonces, esta siguiente generación no sabía por qué vivían así, pensaban que así vivía todo el mundo, yo creo. Y entonces no se les enseñaba la palabra, ellos no o no la querían leer, no lo sé. Ellos no leían la palabra, no la obedecían. Venía una siguiente generación que se empezaba a casar con hijos de o con hijas de otras regiones que tenían otros dioses. Ellos empezaban a adorar a los dioses falsos, empezaban a cometer las mismas prácticas que hacían las otras naciones, empezaban a desobedecer a Dios y empezaban a olvidarse de la palabra de Dios. ¿Y qué creen que pasaba? El pueblo volvía a caer, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la bendición está solamente en mi persona porque Dios me ama. La bendición está en la obediencia. Quien se obedezca a Dios, se mete como en esa carpita de bendición, se mete en ese refugio, en ese lugar seguro. La bendición está en su palabra. Quien se somete a su palabra, entra en esa cobertura y en esa bendición. Los israelitas pensaban que la bendición les alcanzaba nada más porque eran israelitas y te das cuenta que no es así. Y los cristianos pensamos que lo mismo para nosotros. Pensamos que la bendición nos toca nada más porque somos cristianos. No, la misericordia nos toca porque somos cristianos, claro. La misericordia les tocaba porque eran israelitas, claro, pero la bendición está sobre la palabra. Quien decide someterse a ella va a entrar en bendición, siempre, siempre.
siempre. Entonces dice, y sin embargo de todo esto, la siguiente generación pues fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu palabra y mataron a tu profeta, quienes les advertían que se volvieran a ti y blasfemaban contra ellos, ¿verdad? Otra vez contra los líderes de Dios, otra vez contra el mensajero que solamente les está diciendo arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Así que los entregaste en manos de sus enemigos. Estamos en el versículo 27, Nehemías 9:27. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero, hay otra traducción en hebreo, y ahorita vamos a hablar de esto, que no dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos, sino que permitió que sus enemigos los alcanzaran, ¿ok? No es que Dios castigue y dice, te estás portando mal, castigo. No, te estás portando más mal, te estás saliendo de la cobertura. Estás fuera de un rango, ¿verdad? De protección que yo te di. Pero bueno, este, y luego dice, así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste porque Dios es bueno, hermoso y misericordioso. Y en tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los rescataran de sus enemigos otra vez. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y una vez más permitiste, aquí sí está, mira, permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo otra vez los escuchabas. Y en tu maravillosa misericordia los rescataste. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha rescatado Dios a nosotros? Muchísimas veces. ¿Verdad que sí? Pero ¿verdad que ya nos cansamos de vivir así? Ay, ya. O sea, sí, ya. Dios es bueno, es precioso, es misericordioso, pero yo ya no quiero estar en un ida y viene, ida y viene. Me va bien, me va mal, me va bien, me va mal. Ya voy a emprender algo, me va bien otra vez. No, no. Entonces dice, muchas veces les advertías que regresaran a tu palabra, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados, y ayer lo vimos. La palabra considera soberbio y necio al desobediente, u orgulloso y obstinado, ¿verdad? Al desobediente. Les advertías que regresaran a tu palabra, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinaron y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes obedecen. Tu palabra le da vida y una vida bonita y una vida plena y abundante, como Jesús prometió en Juan 10:10, a quienes obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Ahora nuestro Dios, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, líderes, sacerdotes, profetas y antepasados. Desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy.
Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste lo que merecíamos. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus leyes y mandatos. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso, hasta hoy somos esclavos en una tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en manos de reyes que has puesto por encima de nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su propio poder sobre nosotros y nuestros animales y les servimos según su antojo y pasamos mucho sufrimiento. Nosotros no estamos diseñados a ser cola, sino cabeza. Hay promesas de bendición que hablan de esto, que nosotros daremos trabajo a otras personas. Nosotros seremos dueños de empresas. Nosotros daremos trabajo a otras personas. Dice la palabra de Dios que nosotros no tendremos para pedir prestado, sino que podremos prestar. O sea, tendremos para cubrir todas nuestras necesidades y poder ayudar a otros hermanos. Y dice que cuando prestemos, no cobremos intereses, ¿verdad? Entonces, dice, pero vivimos como esclavos en una tierra de abundancia. ¿Cómo vive el esclavo? Así, trabajando todo el día, pero teniendo apenas para cubrir lo básico. Trabajando de sol a sol, pero apenas le alcanza para comer y tener donde vivir y qué vestir. Los esclavos en Egipto tenían lo básico para comer, tenían una casa básica para vivir, tenían ropa básica para vestir. Y la historia no ha cambiado mucho. Si hoy tú sales a trabajar muy temprano en la mañana y sales muy tarde y no sales de la misma situación financiera y sigues viviendo de la misma manera, con lo básico para comer, con lo básico para vestir y con lo básico para vivir, entonces hay un tema de desobediencia en tu vida. Porque dicen ellos, fíjate que dice a partir del versículo 36. Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que dista nuestros antepasados. 37. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en manos de otras personas. Veo que si hay prosperidad en la empresa en la que trabajo, veo que si hay prosperidad en mi familia, veo que si hay prosperidad en mi nación. México es un país sumamente rico y toda Latinoamérica. Pero dice, pero se amontonan en manos de otras personas que has puesto por encima de nosotros a causa de nuestros pecados. Tú no estás diseñado para ver pasar la bendición delante de ti. Tú estás diseñado para vivirla, para tú tenerla, para tú disfrutarla y para tú compartirla con otros. Pero si sigues desobedeciendo a Dios, vas a seguir viviendo como esclavo, aunque seas hijo de Dios. Estos hijos eran hijos de Dios. Estamos hablando de Israel y Dios había hecho un pacto con ellos. ¿Cuántos cristianos hay que viven en esa condición, que son hijos de Dios, que son salvos, que tienen promesas, que tienen llamados, pero que no quieren obedecer? Y a causa de su desobediencia, ellos mismos se meten en este tipo de condición de vida.
donde la misericordia de Dios no les va a fallar y donde van a tener que comer todos los días y van a tener donde vivir y qué vestir porque Dios es hermoso y es misericordioso y es sumamente bondadoso. Él no va a fallar. Y aunque estés desobedeciendo, es un papá que va a cuidar que por lo menos tengas lo básico, porque Él es bueno y sumamente bondadoso. Pero si tú quieres vivir de bendición en bendición, tienes que vivir la palabra de Dios. Si ya estás cansado de vivir, ay, hasta el último momento, entonces es tiempo como el pueblo de Dios, hacer un pacto con el Señor y decir, Padre, hoy me comprometo a vivir en tu palabra y estoy cansado de vivir en tus misericordias, aunque son bien hermosas, Señor, y las agradezco profundamente porque no las merezco. ¿Verdad? Porque ni siquiera como vivo hoy lo merezco de lo desobediente que he sido. Ni esto merezco, pero ya no quiero vivir al límite. Por eso es que este pueblo hace toda esta historia y después hace un pacto y dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto tremendo que hemos hecho mal, hacemos hoy una promesa solemne y la ponemos por escrito para que no se nos vaya a olvidar. Porque hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Hoy decimos ya voy a obedecer a Dios y mañana ya otra vez no le estoy obedeciendo. Hoy ya voy a cumplir principios bíblicos económicos y al siguiente mes ya no los cumplí. Hoy ya voy a cumplir con esto y al siguiente mes ya no lo cumplí. Somos muy emocionales. Ay, es que Dios hoy está hablando de dinero. Ya, Dios, te prometo que ahora sí ya voy a diezmar. Te prometo que ahora sí, Señor, ya no me voy a endeudar. Te prometo que ahora sí ya voy. Y ahí estamos, ya con nuestros sentimientos y el remordimiento, en las emociones a todo lo que da. Dios, ya ahora sí me voy a alinear. Y entonces termina la sesión. Pastor, aquí le mando mi diezmo, ¿no? En la emoción del Espíritu Santo, pero al siguiente mes ya se nos olvidó. Y al siguiente mes, ni qué hablar, ya se nos olvidó. Y entonces otra vez vivimos al límite y decimos, Dios, ayúdame, rescátame de aquí, ¿hasta cuándo voy a vivir aquí? Ajá, ¿hasta cuándo vas a obedecer? La pregunta sería, ¿hasta cuándo te vas a cansar de vivir de las misericordias? El pueblo se da cuenta de que es emocional y que hoy decían sí y mañana la siguiente generación se olvidaba y había otros que decían otra vez sí y otra vez se olvidaban como nosotros. Hoy decido alinearme y mañana ya estoy desobedeciendo y otra vez y así andamos. Y el pueblo dice, en vista de esto y como ya nos hartamos de vivir de esta manera, vamos a hacer un pacto y vamos a ponerlo por escrito. Por eso en tu hoja de acción en esta mañana decía, ¿quieres comprometerte con esto? Escríbelo y escribe una declaración y ponle firma y fecha. Firma y fecha. Hoy me comprometo a dejar de vivir de esta manera. Hoy me comprometo a obedecer a Dios y no a olvidarme de su palabra. Dios te va a seguir amando aunque tú no obedezcas la palabra. Su amor no cambia. Te ama de la misma manera, seas obediente o desobediente. Y no te va a faltar que comer nunca, seas obediente o seas desobediente, porque su misericordia y su amor inagotable es para todos. Su bendición es para los obedientes. Y su recompensa es para los que todavía dan una milla extra, que también habla la Biblia de recompensa. ¿En qué punto quieres vivir tú? ¿En las misericordias o en las bendiciones? ¿Verdad? Ya depende de cada uno de nosotros. Y esto lo trasladas a cualquier área de tu vida, a tu matrimonio, a tu ministerio. Obedezcamos, familia. Dejemos de ser soberbios y necios. Obedezcamos, obedezcamos, de verdad obedezcamos. Ayer me escribió una chica que por supuesto no voy a decir su nombre,
Y si me está escuchando por TikTok, no vayas a escribir, soy yo, por favor. Ayer me escribió una chica que me dio mucha tristeza su mensaje porque me dice, Eri, necesito una palabra de aliento. Em, Ahorita estoy embarazada. Ella ya era mamá soltera, llegó a escuchar los devocionales hace 2 años y dijo, estoy embarazada de un segundo bebé. Otra vez el papá de este bebé, que es diferente al primer bebé y al primer papá, otra vez el papá de este bebé me está dejando en el embarazo. Y no sé si tengo que demandar para que él cumpla su responsabilidad. Meto la demanda, no meto la demanda. Necesito una palabra de aliento, por favor, dame una palabra de aliento. Y así. Y me dio mucha tristeza porque le dije, ¿qué palabra de aliento te puedo dar en medio de este desorden? Que Dios es bueno, que su amor es inagotable y que sus misericordias se renuevan todos los días. ¿Qué otra cosa te puedo decir más que Dios es bueno y misericordioso? Pero me da mucha tristeza definitivamente verte en esta condición hoy, porque sé que Dios no te quería en esta condición hoy. Dios salió a tu vida hace 2 años para enseñarte a vivir y renovarte la mente. Si tú hubieras obedecido la palabra desde entonces, hoy no estarías en esta condición. Meto demanda, no meto demanda, otra vez voy a ser mamá soltera, otra vez que no sé qué. Cuando claramente la palabra de Dios enseña a guardarse hasta que te cases, aunque vengas de un divorcio o vengas de ser mamá o papá soltero, una vez que llegas al camino, el Señor habla de guardarnos. Si obedeciéramos la palabra de Dios, nos evitaríamos millones de problemas. Hay personas que llegan y me cuentan, pastora, traigo este problemón con este negocio y con los empleados y con no sé qué. Cuando empezamos a hacer preguntas un poquito, el Espíritu Santo y yo, vemos un desorden en el negocio o en la empresa. Vemos que no hay permisos, vemos que no diezman, vemos que no hay orden, vemos que no hay compromiso. Obviamente hay desorden porque hay desobediencia. Y las personas quieren que oremos por ellos y que mágicamente cambien sus circunstancias. A lo mejor esta muchacha esperaba que yo le dijera, voy a orar ahorita para que el corazón de este muchacho se quiera casar contigo. Y ojalá mis oraciones fueran así de poderosas, pero mis oraciones jamás van a estar por encima de lo que Dios enseña. Ojalá yo pudiera declarar, y declaro, hecho está que hoy te pide matrimonio. No soy más que una mensajera. El poder está en Él, en su palabra, porque ¿sabes qué? Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Cuando decidimos sujetarnos a su palabra, nos estamos sujetando a Cristo Jesús. Me encantaría orar por tu negocio y decir en el nombre de Jesús que se arreglen tus problemas y que todo, y que mágicamente pasara. Lo que le dije a esta chica fue, Dios es bueno y misericordioso. Y si todavía no sabes de qué arrepentirte, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Y antes de pedirle al muchacho que lo demandes y se haga responsable de lo suyo, yo te animaría a que tú te hagas responsable de lo tuyo delante de Dios y que le pidas perdón a Dios tú, porque queremos que los demás nos resuelvan nuestras consecuencias. Y el que asume responsabilidad tiene que empezar a ser uno mismo.
Yo no le puedo pedir a ese joven que asuma responsabilidad cuando ella se lava las manos y dice, a mí me abandonaron. Sí, ¿por qué? Porque te metiste ahí sabiendo que Dios te había dicho que no. Entonces, si te vas a hacer la víctima, no se hizo la víctima, la verdad es que no. Dijo, sí, me arrepiento y voy a asumir responsabilidad. Gracias por este consejo. No se hizo la víctima, la verdad, muy linda, asumió responsabilidad, pero hay personas que quieren echarle la culpa de todo a los demás. No, es que mi socio hizo esto, no es que mi socio no está haciendo esto bien. Sí, pero ¿y tú? Deja tú los demás. No es que mis empleados llegan tarde, me están robando. Sí, pero ¿y tú? No es que mi esposo me dijo que no lo hagamos. Sí, pero ¿y tú? Cada quien va a dar cuentas de lo propio. Hay veces que mi esposo me puede dar algún consejo que no está alineado a la palabra de Dios y yo no lo voy a obedecer a él, yo voy a obedecer la palabra de Dios y no lo estoy deshonrando, porque por encima de él o de un jefe o de un socio está el Señor. Y Dios me va a pedir cuentas a mí del conocimiento que yo tengo de la palabra. Si tú te excusas en que no, no lo estamos haciendo porque mi esposo no quiere, no es que no lo hacemos así porque mi... No, 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 no. El que está siendo instruido aquí todos los días eres tú y a ti te van a pedir cuentas. Y si tú quieres transformar tu vida, tú tienes que empezar a obedecer la palabra. Si hoy Dios salió a tu encuentro en esta temporada, yo te aconsejaría que en esta temporada empieces a obedecer todo lo que el Espíritu Santo te está pidiendo que hagas, todas las entregas que te está pidiendo, toda la dirección que te está dando. La obediencia es para hoy, porque si no es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia es para hoy, es para hoy, porque mi papito hermoso y misericordioso y bondadoso sabe lo que hoy necesito y sabe las consecuencias que me pueden alcanzar mañana si hoy no obedezco y no me empiezo a alinear. Hoy, hoy hubo una historia de otro chico que hace años, muchos años, que llegó a la iglesia cristiana. Y el Señor llegó a su encuentro. Este muchacho venía de ser homosexual, estábamos en Canadá, tampoco voy a decir nombres. Y llegó a la iglesia cristiana y el Señor le empezó a obedecer, a cautivar con su amor y con su misericordia y a instruir y todo. Él empezó a caminar con el Señor. Yo era su líder de jóvenes y yo le decía, cuando él me decía que era gay, yo le decía, no, tú eres adolescente, tú estás confundido, pero tú no eres gay. Traes una confusión, pero realmente no eres gay. Y él me decía, sí es cierto, ¿verdad? Estoy confundido, claro, porque también me gustan las mujeres. No, sí tienes razón. Y le decía, no porque te parezca atractivo un hombre, quiere decir que te gusta. A mí hay muchas mujeres que se me hacen guapísimas y digo, no manches, esa chava está guapísima, no manches su cabello, ¿verdad? Ay, qué bonito se le ve ese vestido. ¿A poco no, amigas? Podemos reconocer la belleza en otra mujer. Y no por eso somos lesbianas y no por eso quiere decir que tenemos atracción hacia ellas. Le dije, a mí se me hacen guapas muchas mujeres y no me considero lesbiana. A lo mejor a ti se te hacen guapos otros chicos y eso no se te hace gay. Y él decía, sí es cierto. Y así. Yo me regreso a México, pasan los años y al tiempo lo veo en redes sociales, alejado completamente de Dios y en estas marchas y vestido como drag y todo este asunto. Me da una tristeza gigantesca y con el tiempo me entero que tenía una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y me da una tristeza profundísima porque si él hubiera permanecido en el Señor y obedecido su palabra, su vida sería otra. Ahora los hubiera no existen, ¿verdad? Hoy que tenemos, tenemos el presente. Y hoy nosotros tenemos la enorme misericordia de Dios que nos ha sustentado hasta el día de hoy. No te esperes
a llegar a un día, a un punto muy bajo donde digas, hubiera obedecido a Dios, hubiera permanecido en el devocional, hubiera hecho lo que Dios me estaba pidiendo y no estaría en esta situación. No te permitas llegar a ese punto, que aún en ese punto Dios puede hacer algo y Dios puede sanar al enfermo y Dios es padre de niños huérfanos y Dios es esposo de la viuda porque su misericordia es para siempre y su amor es inagotable. Y aún para ellos que desobedecieron, papá sigue estando y los sigue amando y les sigue dando nuevas oportunidades. Pero qué necesidad llegar a ese punto doloroso. Si hoy Dios te está diciendo, deja a esa persona. Si hoy Dios te está pidiendo, deja la pornografía. Si hoy Dios te está pidiendo, deja de fornicar, deja esa relación adúltera, deja el alcohol, deja el cigarro, deja las drogas. Yo no sé qué es lo que te ha estado hablando el Espíritu Santo. Deja de endeudarte, deja. Créeme que Dios no te lo pide porque sea malo, ni nos quiera ahí encerrados. Y no, es un papá sumamente bueno. Y cuando sale al encuentro de nuestra vida, ahí hay que tomarlo completamente. Ahí hay que obedecer y abrazar todo lo que Él nos está pidiendo. Si hoy me estás pidiendo que me alinee financieramente, me alineo. ¿Por qué peleo tanto? ¿Por qué soy tan necio? Si hoy me estás pidiendo que deje a esta persona, hoy la dejo. No luego, cuando Él me lo deje, cuando Él me deje a mí, cuando Él me... No, no, no. Cuando a ti Dios te lo pida. No es que no puedo, no es que sí puedes, no quieres. Entonces, obedezcamos para que podamos entrar a vivir en la bendición de Dios, la cual es desbordante y abundante. Dios no nos quiere de misericordia en misericordia. Otra vez me rescató. Ay, otra vez me ayudó. No, no. Él nos quiere en una vida plena y abundante. Él nos quiere en una plenitud y en una paz y tranquilidad que solamente la obediencia da. Amén. Entonces, familia, si no escribieron su pacto con el Señor, medítenlo durante el día y escríbanlo y peguen esa hoja, arránquenla de su devocional y péguenla en un lugar visible. Hoy me comprometí con mi familia a obedecer al Señor. Y no solo a obedecer yo, sino a hablarle de este Dios maravilloso a la siguiente generación para que no les pase lo que le pasó a Israel. Amén. Ay, vamos a orar. Sí, bajito me hablo. Padre amado y bendito, tú eres tan hermoso, Señor. Eres tan bondadoso, tan misericordioso, que definitivamente, Señor, no nos das lo que merecemos. Eres tan misericordioso que a pesar de que te desobedecemos conscientemente, sigues estando y nos sigues alimentando y no falta que comer en casa y no falta que vestir en el closet y tenemos una casa donde vivir. Aún conociendo la palabra, la desobedecemos y sigues estando y sigues amando incondicionalmente. Padre, delante de ti no nos podemos victimizar. Delante de ti no queda más que reconocer que hemos pecado y que hemos desobedecido.
No queda más que pedirte perdón porque desobedecimos conociendo tu palabra. Perdónanos por todas las veces que negociamos la obediencia. Perdónanos por este corazón necio o rebelde que juzga al mensajero o que mata al mensajero, como el pueblo que mataba a los profetas, porque la necedad a veces es más grande, porque no quiero que me corrijan, porque no quiero que me enseñen, porque no quiero que me espejeen. Perdóname por las veces que hablé mal de mis pastores o de mi pastor o de mi pastora cuando me enseñó la palabra. Perdóname cuando le critiqué algo. Perdóname cuando le juzgué porque me estaba sintiendo incómodo o incómoda con esta confrontación. Perdóname, Padre, cuando decidí ignorar tu palabra, decidí no obedecer. Pensé que mis caminos y mis pensamientos eran mejores que los tuyos. Eso es soberbia. Pensar que a mí no me va a pasar. Pensar que mis ideas son mejores que las ideas de Dios es soberbia. Y totalmente necedad, porque ¿quién se creería mejor que Dios? Es absurdo, pero así de necio es nuestro corazón, Señor. Perdónanos por no obedecerte. Perdónanos por no creer tu palabra. Y muchos están aquí, Señor, hoy cosechando esas desobediencias. Muchos hoy están viviendo así como dice esta palabra, como esclavos de su trabajo, esclavos de la vida, trabajando todo el día y apenas sacando para lo necesario. Y si tú vives en esa condición, pregúntale al Espíritu Santo en qué desobedeciste, para que hoy puedas corregir y hoy puedas hacer un pacto delante de Dios. Dile, Espíritu Santo, si yo estoy viviendo así, en esa esclavitud, si trabajo todo el día y veo cómo otros se enriquecen en mi negocio, en mi trabajo, pero yo apenas tengo para vivir, ¿en qué estoy desobedeciendo? Y si el Espíritu Santo te lo revela, dile al Señor, perdóname, porque yo ya lo sabía. Perdóname porque ya me habías hablado de esto. Perdóname porque no es la primera vez que mencionas este tema. Perdóname porque sigo siendo necio. Perdóname, Señor, porque sigo creyendo que yo puedo hacerlo mejor en mis formas y en mis maneras. Pero si ya estás cansado de vivir así, así como el pueblo de Israel, dile, pero hoy me comprometo a obedecer tu palabra. Hoy me comprometo a obedecer tu palabra. Ya no quiero vivir de esta manera, Señor. Ya estoy cansado, cansada de vivir siempre preocupado, angustiado por cómo se va a pagar, qué vamos a hacer. Hoy me comprometo a obedecer tu palabra y a enseñársela a mis hijos y a mis nietos, para que si tú nos bendices, como dice tu palabra, mis generaciones futuras no olviden que es tu gracia, tu bendición y tu misericordia. Y yo siento que hay muchas personas que están haciendo este pacto hoy delante de Dios, este compromiso, y escríbelo, escribe la fecha y ponlo en un lugar visible para que tu familia recuerde cuándo fue el día en que les empezó a ir mejor, para que tu familia tenga claro y presente cuándo fue el día en que empezaron a recibir más y empezaron a vivir mejor.
y que nunca se les olvide que fue por el Señor, que nunca crean que fue por su astucia en los negocios, por su buen trato con los clientes, que nunca se les olvide este pacto que están haciendo hoy con el Señor. No fue ni su inteligencia, ni su destreza, ni su astucia, fue la enorme misericordia de Dios que perdonó sus rebeliones y desobediencias, y su pacto de bendición con ustedes siguió vigente. Y que si el día de mañana viven en otro tipo de prosperidad, como enseña su palabra, su familia recuerde que fue por obedecer a Dios. Así sus generaciones futuras tendrán claro que la bendición viene con la obediencia. Así que, papito amado, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Gracias, papito precioso. Gracias, papito amado. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por alinearnos. Gracias por corregirnos. Gracias por hablarnos con claridad. Gracias, papito amado y precioso. Te amamos, Señor, te adoramos, te damos tantas gracias. Te entregamos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, papito, gracias. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que selles este compromiso con tu Espíritu Santo y que quede, Señor, en la eternidad a lo que hoy nos comprometimos, que es obedecerte por encima de jefes, de esposos, de autoridades terrenales, obedecerte por encima de todo en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, pues como cada mañana ponemos también el resto del día en tus manos. Papito, te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos. Te pedimos que nos rodees, que nos dirijas. Te pedimos que nos cubras. Papito amado, te pedimos que confundas los planes del enemigo en contra de nosotros y que todo plan de venganza sea cancelado, rebotado en el nombre de Jesús. Papito, te pedimos que tú lo reprendas cada vez que se quiera acercar a nosotros o a nuestros hijos, a este ministerio, Señor. Repréndelo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que mandes a tus ángeles alrededor de nosotros y de nuestros hijos todo el tiempo. Te pedimos que tus ángeles estén activos todo el tiempo con nosotros y nuestros hijos cuando estemos en la casa o en la calle o en el camino, en las escuelas, en los trabajos, con los clientes, en las empresas, en los mandados. Ángeles activos en el nombre de Jesús cuando estamos en el medio de transporte que usamos, en carreteras, en autopistas, en calles, en avenidas, en banquetas, en semáforos. Ángeles activos para cruzar la calle, o cuando peatones se nos van a atravesar a nosotros. Ángeles activos cuidándonos de todo peligro y de todo accidente. Ángeles activos en las escuelas con nuestros hijos cuando no los vemos, en las escaleras, en el recreo, en los baños, en los salones. Ángeles activos para cruzar la calle de la escuela. Ángeles activos todo el tiempo guardándonos y guardando a nuestros hijos de todo peligro, de todo mal y de todo accidente. Papito amado, oramos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia hermosa. Pues vámonos, nos vemos mañana con el favor de Dios. Hoy es un gran día. Si fuiste confrontado con la palabra, no estés triste, es un día de gozo. Si hiciste el pacto con el Señor, ponlo en un lugar visible para que no olvides este día nunca. Les amo mucho, les mando un abrazo gigante. Bendiciones para todos. Bye bye.